Gracias por continuar con nosotros en Camino a los Pinos. Agradecemos los comentarios de Lilian Vargas, de Reinaldo Sánchez, de Luz María Costa y de Heriberto Saguedo, entre otros que han tenido la amabilidad de hacernos llegar sus comentarios. Geisel, Estados Unidos, el sistema de poder, los equilibrios, los contrapesos, la total diferencia que hay entre su sistema constitucional federal altamente federalizado y el caso de México, donde la federación concentra, no solamente en términos de decisión política, sino también en términos de decisión económica y de atribuciones, este contraste. ¿Cómo hace que nuestros países se puedan entender a veces entre sus burocracias y entre sus leyes locales, ¿no? El tema de las armas, que son delitos cometidos en ambos lados de la frontera y que unos tratan de combatir y otros soslayan, pero también esto viene de la mano con el problema de la asimetría económica. Somos un país que tiene pobreza y que esa pobreza busca sus soluciones, a veces en el crimen organizado, otros en la migración. El tema migratorio en Estados Unidos viene siendo en este año un tema que siempre está en la agenda electoral, pero en México lo entendemos como un sistema de apertura, cuando allá se entiende como un sistema de defensa a la no llegada adicional de ilegales, ¿no es así? Sí, bueno, además hay una liga importante entre estos sentimientos antimigrantes y los ciclos económicos. Cuando hay crisis económica o de crecimiento económico, generalmente se buscan culpables, se evalúan los costos y podemos decir que muchas de estas leyes que estamos viendo en 14 estados antimigrantes tienen su fondo en un fondo económico, ¿no? O sea, a los estados les cuesta darles servicios de salud, darles servicios de educación, darles servicios públicos a los migrantes, y dado que están en la economía informal, es difícil saber cuántos impuestos pagan, de qué manera los pagan y cuánto aportan a la economía. Pero es un tema. ¿Existe o no una ley migratoria nacional y existen estados que imponen adicionalmente restricciones migratorias, ¿no? A diferencia del tema de las armas, es un tema que todavía no se ha decidido en las cortes. Generalmente la Suprema Corte de Justicia es la que decide, cuando hay duda, a qué ámbito del gobierno, si al gobierno local o al gobierno federal le toca tratar un tema. Hasta ahora se había entendido que el tema de la migración era un tema de jurisdicción federal, que solamente el gobierno federal puede ordenarla, y hemos tenido diferentes leyes migratorias, y es por eso que Obama hablaba de tener una reforma migratoria integral. Hemos visto que diferentes estados han pasado leyes, ellos culpan al gobierno federal de no hacer lo suficiente para detener la migración, de no hacer lo suficiente para ordenarla, y bajo ese pretexto están tomando estas medidas. Actualmente el caso llegó a la Corte aceptó discutirlo, sin embargo no se han oído los argumentos orales y todavía no se llega a una decisión, pero será muy importante cómo lo decida la Corte. Si la Corte decide que los estados pueden legislar entonces migración, podemos esperar tener 50 leyes migratorias y México tener que trabajar con 50 leyes migratorias. Pues eso va a ser un problema ya hasta para la expedición de la visa, ¿no? En su momento. Esto implica también el hecho de que a lo largo de los ciclos económicos de la economía estadounidense, las voluntades de aceptar o no la migración, pues tienen mucho que ver con la entrada de mano de obra, que es muy conveniente y muy importante para su sistema, pero simbióticamente le hacen un favor a México, ¿no? Le hacen un favor de absorber mano de obra excedente, de encontrarle espacio al desempleo y de no dejar esas tensiones sociales en nuestro país y que existe este flujo de trabajo hacia los Estados Unidos. En este año electoral, los temas son eminentemente de política interna y obviamente es cuando se ponen un poquitito más tensas las cosas en ese sentido. ¿Qué tanto tú ves la posibilidad de que sí vaya a haber un criterio de cierre de fronteras y que vayamos a tener México y todos los países de Centro y Sudamérica que fluyen en este tráfico ilegal de personas hacia la frontera de Estados Unidos, vayan a tener sí un bloqueo en su momento de la frontera? Varias cosas. Primero, yo no sé, puede ser que ayuden, ¿no? Como tú dices, a aliviar un poco la tensión. Es una cuestión de mercados, ¿no? Hay un factor de atracción que no necesariamente es solo económico. Ahora tenemos que pensar que tenemos más de un siglo de migrantes y que hay una parte de redes sociales importantes que atraen a esta migración. Por un lado, se puede decir que aliviana la presión social, pero también causa otra presión social, porque es un hecho que tenemos bastante migración de la parte Poblanos centroamericana. en Nueva York, bueno, que los saludamos con mucho aprecio, sí. Nuestros amigos de Michoacán, en Chicago y de Oaxaca, la parte de otras zonas del norte de la
república en California, Texas, y también estados en donde antes no se tenía una presencia importante de mexicanos. Claro. Esos grupos, esos núcleos que quizá para el American Way of Life, para el grupo, para el modo de vida estadounidense, no se acaban de asimilar, ¿no? Mantienen su religión, mantienen su idioma, mantienen sus costumbres, mantienen su dieta, sus alimentos, y esto no pasa con otros grupos migrantes, ¿no? Es ahí donde los mexicanos son migrantes de segundo orden en términos de derechos y de capacidad de asimilación por parte de la cultura estadounidense. Puede ser la cercanía y puede ser, como te digo, estas redes sociales que se dan. Es un hecho que los poblanos en Nueva York tienen muchos años ahí y que en muchos lugares de Puebla ya es una expectativa de vida el migrar al llegar a cierta edad, como pasa en muchas otras regiones. Ahora, mi punto es que así como se puede, digamos, asumir este flujo y asumir que ayuda a la economía nacional, también es un hecho que conlleva otros problemas. El tema de la migración centroamericana, nosotros somos el país trampolín, nosotros somos el paso y hemos visto desafortunadamente los temas de la migración centroamericana en México. Migración, armas, drogas, que ese es el otro tema que está ahí detrás, porque sabemos que es un mercado de demanda. ¿Qué tanto, como decía en su momento el embajador Negroponte, en la relación de México y Estados Unidos hay temas que se resuelven y otros se negocian? Así es. Muchos de estos nada más se están negociando, nada más están en la agenda, pero no se ve por parte del ciudadano progresos importantes. Bueno, yo creo que hay cambios, ¿no? De tiempo en tiempo. Me preguntabas hace un momento qué posibilidad había de que se cerrara la frontera entre México y Estados Unidos. Pues los intentos han sido varios, las bardas construidas ya son varias y la migración continúa. Y los grupos sociales de vigilantes que también se autonombran también como vigilantes en contra de los mexicanos. Permíteme, Geisel, vamos a un corte, regresamos en Camino a los Pinos analizando la relación México-Estados Unidos en periodos electorales.